Muy buenas tardes, muchísimo gusto. De nueva cuenta con ustedes. El Centro de Estudios Clínica e Investigación Psicológica agradece nuevamente su presencia, su participación con nosotros en una edición más en colaboración con Excelencia Administrativa y ExaTV. Hoy nos toca un tema interesante, la presentación de un libro de autoría del maestro Alfonso Esquivel Campos y diseño de la doctora Selma Fabel, el cual vamos a platicar sobre ello. Damos la bienvenida y hacemos una presentación breve para que pues hoy sí las personas que están en esta actividad, que son las estrellas de este programa, intervengan. Empezamos con la doctora en Derechos Humanos y maestra en Diseño Gráfico, Selma Fabel González. Es la diseñadora prácticamente de todo este libro que está aquí, que ahorita lo van a presentar. Interesante. Muy bonito, por cierto, con un excelente diseño. Muchísimas gracias por acompañarnos. De igual manera, un buen amigo de muchos años, el maestro en Administración Pública, Inocente Alcudia Sánchez, escritor, ensayista, articulista, poeta y etcétera. ¿Verdad? Amigo tuyo. Muchas gracias. El cual pues nos va a dar un ensayo sobre un análisis sobre este libro prácticamente. Y la estrella del momento igual, que nos ha apoyado mucho en este tipo de eventos, hoy con otra faceta, ya no solo de académico, hoy de escritor. El doctorante en psicología de la escuela CECIP, el maestro Alfonso Esquivel Campos, pues autor del libro Relatos Salvajes de Santa Ana. Gracias. También sean todos bienvenidos. Relatista. Relatista, No, de relatista de ello. Pues vamos a empezar con el maestro Inocente Alcudia Sánchez, quien nos va a dar un análisis crítico, literario, sobre este libro, Relatos Salvajes de Santa Ana. Adelante, maestro. Gracias. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí con ustedes, acompañado de Selma, con Luis y sobre todo con Alfonso. Estoy muy agradecido que me hayas invitado, maestro, a presentar tu libro. Bueno, más bien andamos en un tour de presentación Exacto. del libro de Alfonso Esquivel, porque esta es la segunda, y como va, no sé si vamos a llegar a la 10ª, ¿no? Pero estaría muy bien que todo un circuito. Va a haber más hiciéramos un presentaciones que circuito. ejemplares. Exactamente. Bueno, que debo de decirlo, esta es la segunda presentación, hace unas semanas, todavía no meses, ¿no? Hace unas semanas hicimos una presentación con público, ¿no? Y ahí se acabó la primera edición del libro. Entonces de nada sirvió la promoción que hicimos, porque ya cuando vino la demanda comercial, pues no había que vender, ¿no? Ya se había agotado esto. Ya se había agotado la No, primera ya edición. empezó a ¿no? venderse, ya. De manera que, bueno, esta es una buena oportunidad para que quienes nos estén sintonizando, quienes nos estén viendo, comiencen a hacer sus pedidos, de manera que el autor, que además, debo de decirlo, no solamente es el autor, sino también es el editor del libro, es una marca editorial que creó Alfonso. Cierto, muy cierto. Para sacar adelante sus proyectos, no nada más los suyos, sino de otros escritores. Pues bueno, vayamos pidiéndolo para que podamos atenderlos con tiempo, ¿no? Correcto. Ok. La verdad es que hablar de literatura en estos tiempos tan complejos es un oasis del pensamiento, es un oasis para que reflexionemos sobre temas que no sean tan conflictivos y que no nos conflictúen a nosotros también, ¿no? De manera que preparé unas páginas para leer en esta ocasión y poder centrar la atención en el libro que en esta ocasión nos ocupa. De manera que, maestro, le voy a dar lectura al documento que preparé para esta ocasión, ¿no? Hablar de literatura en estos tiempos de ansiedad y depresión puede llegar a ser una terapia o una catarsis que nos saque de la rutina de terror en la que hemos estado aprisionados en los últimos 2 años. Así que, como les decía, preparé unos apuntes a los cuales daré lectura para tratar de precisar el ámbito de crítica, de análisis del libro de Alfonso Esquivel. Al respecto les daré primero un poco de contexto. Sabemos, es casi un lugar común, una verdad de perogrullo, que los libros tienen su propia historia. No solamente contienen historia, sino que también tienen su propia historia. Solo por mencionar un ejemplo,
Se han escrito más cuartillas sobre 100 años de soledad que las que usó García Márquez para su novela. La historia de los relatos salvajes entonces también tiene su propia historia y esta comenzó a gestarse en octubre de 2011. En aquellos días, de hace más de una década, la Secretaría de Cultura publicó la convocatoria para que los interesados se inscribieran en algo llamado Academia Literaria de Campeche. No me corresponde desnudar aquí las intimidades del salón de clases, ni elucubrar sobre las motivaciones que llevaron a Alfonso a inscribirse en la academia, pero como diría López Dóriga, sí estoy en condiciones de informarles que los relatos salvajes, si bien germinaron por los rumbos del barrio de Santana, cuando recién iniciaba el mundo, fueron cultivados, regados, podados en el mayor jardín literario que haya conocido la historia de Campeche. En efecto, por los caminos de la vida, que ya sabemos que no son como los creíamos, nos llegaron un tropel de escritores de clase mundial, encabezados por el muy premiado Jorge Volpi, bajo cuya amorosa tutela fueron creciendo los retoños y bendiciones de Alfonso. Sus ideas adquirieron carne y huesos, aprendieron a hablar, maduraron y hoy toca presentarlos en sociedad para que se rieguen también por los caminos de la vida. Junto con Alfonso, una decena más de creadores campechanos encontraron en la llamada Academia Literaria de Campeche la fuente de frustración que los impelió a seguir escribiendo, a pesar de descubrir que no es la literatura la mejor vía para ganar fama y fortuna. Aquí debo hacer una acotación antes de continuar la lectura. No es la literatura formal, porque ya habíamos visto que la literatura digital sí da fama y fortuna en algunos casos, ¿no? La verdad es que quienes participamos en esta experiencia de formación literaria somos unos verdaderos afortunados. Tuvimos como maestros autores de una gran calidad, verdaderos profesionales de la escritura, comprometidos con su trabajo de enseñar y de alentar. Mencionaré algunos nombres: Guadalupe Nettel, Martín Solares, Daniela Tarazona, Antonio Ortuño, Pedro Ángel Palau, Ignacio Padilla, Jorge Volpi, Hugo Iriart, Julio Villanueva, César Aira, Eduardo Antonio Parra, Francisco Goldman, Adrián Curiel, Eloy Urroz y otros que escapan a mi memoria, integraron un potente conjunto de instructores de primer nivel cuyas enseñanzas afinaron las técnicas narrativas a un buen grupo de escritores locales. Durante 2 años abrevaron de lo mejor de la escuela del crack talentosos prosistas como Carlos Farfán, Pedro y Rafael Ferrer, Sabel y Ceballos, Agustín Chuc, Laura Hernández Baeza, ahora conocida como Laura Baeza, Fernando Martínez, Miguel Ángel García, Araceli Castillo y desde luego Alfonso Esquivel. Con esta obra entonces, con la impresión de los relatos salvajes de Santana, Alfonso cierra un ciclo, el del trabajo iniciado en el seno de la Academia Literaria, y se suma al grupo de escritores campechanos contemporáneos con obra publicada. Mejor aún, como ya les mencionaba al inicio de mi intervención, hoy celebramos también el acontecimiento de que la presentación del primer libro de Alfonso corresponde también a la primera edición de su propio sello editorial, es decir, el de las ediciones Gozos. Sobre el contenido del libro, como diría el poeta, la luz del entendimiento me obliga a ser comedido y debo evitar dejarme llevar por las emociones y afectos que me rodean esta obra y que la verdad yo esperaba leer desde hace bastante tiempo. No sé si detenerme a hablar del autor o referirme a su trabajo, porque se me traslapan las ideas entre las historias que narra el libro y las anécdotas que por décadas nos ha contado Alfonso a sus amigos. Además, los relatos no son contados por un narrador omnisciente, sino que son una especie de monólogo referido por un personaje que es testigo y en ocasiones actor de los hechos. Un personaje que por momentos es un niño y en la mayoría de los casos es la voz del adulto que comparte la remembranza de su niñez en el barrio.
Alfonso advierte esta personalidad dual de quien escribe los relatos e intenta prevenir al lector usando como epígrafe un largo párrafo de una novela de Naguib Mahfouz, en el que el Nobel describe cómo puede ser el personaje que cuenta sus historias. Siguiendo lo transcrito del premio Nobel en el epígrafe, en el narrador de los relatos salvajes hay un obstinante deseo de inmortalizar algunos recuerdos y experiencias inducidas. En efecto, los relatos salvajes de Santana tienen mucho de testimonial. Son el fruto de la nostalgia que todos padecemos por el paraíso perdido, producto de esas evocaciones cada vez más esporádicas, más lejanas de la realidad, tan lejanas que un día escapan de la vida, que ya no son más y se convierten en literatura. Este libro, entonces, es un compendio de memoria e imaginación, donde la inventiva de Alfonso se adhiere como el musgo a las paredes descascaradas de sus recuerdos. Porque todo tiempo pasado fue mejor, porque el drama de ayer hoy ya no nos hace daño, porque el pretérito nunca deja de alejarse, hay escritores que se ocupan en evitarnos la terrible enfermedad del olvido. El libro objeto se materializa en los relatos salvajes porque es, en realidad, más que un conjunto de 7 cuentos. Es una cápsula de tiempo y espacio, un microcosmos distorsionado por la imagen idealizada, deliberada o no, que el autor desea ofrecer a sus lectores. Sin que sea mi intención spoilear ni banalizar las narraciones, me detendré en una que me resulta intrigante. Una vez, más o menos por ahí de febrero, no más que hace ya más de 50 años, el barrio de Santana sufrió la invasión de una plaga de cangrejos negros. En esos tiempos, las calles del barrio eran canales de tierra por los que escurría el agua de los temporales que desde siempre han azotado a Campeche. El incidente de los cangrejos es narrado por un testigo de primera mano y podría ser un fenómeno de la naturaleza o creación de una fantasiosa mente infantil o un cuento hecho y derecho del autor, como Martín Solares piensa que es, por lo que me apliqué a buscar evidencias que me permitieran darles a ustedes alguna pista sobre la veracidad o ficción de la anécdota. Después de revisar infructuosamente distintas fuentes bibliográficas, en un desconocido libro titulado Los Misterios de Campeche, encontré que muchos años antes, la ciudad de Palizada había sufrido también una insólita plaga de cangrejos que invadieron sus pantanosas calles con una ferocidad inusitada. Asómbrense, pues, incrédulas e incrédulos, pues no solo comprobé la veracidad de aquella anomalía de la naturaleza, sino que descubrí una premonición que, reconocerán, es inquietante. En esa misma historia de agresivos crustáceos, la abuela reprende y augura al narrador: no somos más que unos pobres bichos y corremos el riesgo de ser aplastados por otro bicho mejor dotado o más sanguinario y cruel. Ninguno de nosotros se atreverá a negar que medio siglo después, un bicho mejor dotado, como el coronavirus, ha puesto en jaque a la humanidad entera y Alfonso puede presumir las dotes proféticas de su abuela María. Más que escrito, el libro está hablado por Alfonso. Digamos que muy bien podría ser la transcripción de alguna de sus inacabables pláticas. Encontrarán sus digresiones, sus desplantes teatrales, sus emociones oratorias. Leer estos relatos es escuchar a Alfonso, por lo que el libro es un recipiente que compendia su visión de un pasado idílico, de sus palabras que rebotarán perennes como los murmullos de Comala, entre las calles del barrio de Santana que gracias a sus relatos se ha trasladado al territorio de lo ficticio. Empero, debo decirlo, yo sé que este no es un libro de ficción. Alfonso engañó a Volpi y a Martín Solares. Este último dice, por ejemplo, que los relatos de Alfonso están ambientados en un barrio imaginario de la vieja ciudad de Campeche, lo cual es absolutamente falso. Para mí, los relatos salvajes de Santana son solamente el testimonio de un superviviente de esos tiempos
en los que la única ciencia era sobrevivir y hacerte macho, aunque para ello se tuviera que renunciar a la belleza de ciertas cosas, como tomar clases de piano, por ejemplo. Por ahí leí que toda vida es un país extranjero, de manera que Alfonso nos muestra un continente inexplorado, su propio continente, una tierra en la que, como diría Úrsula Iguarán, los niños tardaban mucho para crecer. Un aspecto que me generó conflicto es el de la coherencia entre el título del libro y el contenido. En la primera versión de estos apuntes, debo decirles que este texto que les estoy leyendo lo he reescrito como en 4 ocasiones. En la primera versión de estos apuntes ponderaba el título como un anticipo, una prevención al lector de lo que encontraría en el libro. En ese momento yo opinaba que el libro estaba denso de escenas agresivas y de alguna violencia verbal resumida en la descripción: éramos santaneros salvajes, peleoneros, rebeldes, hijos de la chingada bien hechos. En esas estaba yo cuando llegó mi hijo Daniel. Ciertamente no es lo mismo traer una idea preconcebida que acercarnos a una visión nueva. Entonces, en principio, para mi hijo, resulta que los relatos salvajes dan cuenta de una niñez privilegiada, vivida en libertad y sin miedos. Y respecto al lenguaje, en estos tiempos las escasas palabras altisonantes que aparecen en el libro ya no sonrojan a nadie, y menos a las pubertas generaciones que disfrutan de esa fase superior del arte que es el perreo y el reggaetón. Así, Daniel se explica el título de la obra como una estrategia publicitaria para llamar la atención y provocar la insana curiosidad que mata a los gatos lectores. Sobra decir que pasé con mi hijo toda una tarde discutiendo y revisando ejemplos de literatura salvaje, sucia, antisolemne, etc. Para no hacerles largo el cuento, bueno, revisamos a Bukowski y demás, pero bueno, después de revisar todo esto, tuve que chutarme un video de 2 horas con la plática de un egresado de Alcohólicos Anónimos, lo que eso sí es verdaderamente obsceno. Así llegué a esta tercera versión de mis apuntes, en la que aventuro que desde la comodidad del presente, es decir, del presente de hace 10 años, Alfonso califica salvaje a lo que era la inocente cotidianeidad del pasado remoto. El Alfonso civilizado de hoy, el fifí conservador Alfonso, califica de trogloditas al Alfonsito que fue y a los amigos desmadrosos de sus memorias. En todo caso, para cualquier análisis, será importante que el lector no pierda de vista el tiempo y la circunstancia en que se ubica la acción y los conflictos de los relatos. También el título me evocó la obra del cubano Pedro Juan Gutiérrez y su trilogía Sucia de La Habana, ya que incluso uno de los relatos se nombra Antología Sucia de Santana. Eso sí, en el conjunto de los 7 relatos hay un microcosmos y una cosmovisión, un tiempo y un espacio acotados por el recuerdo y la imaginación. Por eso, si bien para mí el libro es un anecdotario, las historias de quienes no conocen a Alfonso solo podrán ser leídas como una invención. En fin, como mi pecho no es bodega y se trata de no mentir, aunque sin exagerar, y como tampoco quiero pasar el trago amargo de ser exhibido por Julio Peniche o Héctor Cobá como solapador de pifias, les aviso que encontrarán algunos deslices que yo ya he aprendido a perdonar y que no alteran el fruto literario. Como diría el maestro Sabina, a mis amigos los quiero, no los juzgo. Debo decir igual que me gustaría que este libro tuviera el éxito de las novelas de la paisana carmelita Flor M. Salvador y que nuestro autor fuera un vendedor rentable para su propio sello editorial, además de una celebridad, aunque esto último ya lo es. Cuando hablamos de éxito editorial, siempre recuerdo la anécdota que Borges, el grandísimo Jorge Luis Borges, contaba sobre su primer libro, Fervor de Buenos Aires. Decía que al año de la publicación lo llamó la editorial para darle una gran noticia. Se habían vendido 27 ejemplares.
La noticia lo conmocionó de alegría y quería saber quiénes habían sido los compradores para ir a darles las gracias personalmente. Cuando llegó a casa y se lo contó a su madre, ella también se emocionó y le dijo: 27 libros es una cantidad increíble, estás empezando a ser un hombre famoso. En este caso, nuestro apreciado Alfonso, como ya les dije, es famoso, es toda una celebridad, así que solo le faltará empezar a vender sus libros. 27 ejemplares es una buena meta para empezar. Buen número. Vivimos tiempos especialmente difíciles y estar aquí es también una manera de llevarle la contraria a estos tiempos difíciles que, como predijo la abuela, nos ha tocado transitar amenazados por un bicho más sanguinario y cruel de lo que hemos sido nosotros, ¿no? Entonces, antes de terminar, yo también quiero reconocer el trabajo de quien hizo el diseño del libro. Hermoso, hermoso, ¿no? por cierto. Un libro objeto, muy bonito, que es la doctora Selma Faubel. Y para ello quiero contarles una anécdota. Cuando Alfonso me dio el libro, llegué a casa con él, me lo acababa de entregar y lo dejé sobre la mesa. Unos minutos después asomó mi hijo, descubrió el texto y se abalanzó sobre él. Lo revisó con detenimiento, le quitó el cartoncillo que lo protege, lo hojeó, lo olfateó, estuvo revisando sus páginas y terminó su lujurioso escrutinio con un "está bonito". Felicidades pues a la ilustradora y diseñadora Selma por su buen trabajo. Coincido con Daniel en que es un ejemplar muy bien hecho y muy bonito. En tiempos de metaverso y arte digital, en una sociedad que ya paga miles de dólares por un algoritmo y donde una aplicación en internet crea celebridades, no nos queda más que agradecer la terquedad de hacer libros como este, de papel y sentimientos, que nos dan la oportunidad de expresar lo mejor de nuestra humanidad, el afecto, el disfrute del calor de la tribu, tan necesario como escaso en este tiempo. Siguiendo con la misma anécdota, y ya para finalizar estos comentarios, les cuento que después de alabar la buena manufactura del libro, Daniel me hizo una pregunta que no pude responder. ¿Cuál es el objetivo del texto? ¿Qué persigue el autor con su publicación? No sé, le contesté sincero. Quizás solo cumplir aquello de que todos debemos consumar en la vida 3 acciones: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. De manera que yo dejaré por aquí esa pregunta para, espero, volver a casa con una respuesta más calificada. Yo les recomiendo este libro, sé que quienes lo lean lo van a disfrutar, porque al fin y al cabo todos llevamos a un santanero dentro de nosotros. Gracias, bravo, Máster. Bravo. Eso, Inocente. Excelente, muy bien, muchas Excelente, gracias. como siempre. Como siempre, esa parte anecdotaria es muy importante, rescatar esas historias, esas leyendas, usos y costumbres de Campeche, es fundamental. Muchísimas gracias, maestro Inocente, de Gracias. verdad, al contrario. Y pues ilustradora, diseñadora, la doctora Selma, si es tan amable de platicarnos de este hermoso trabajo, que como bien lo dijo el maestro Inocente, es ilustrativo, bello. Muchas gracias, maestro. Gracias por brindarme este espacio, por invitarme, don Alfonso, y por todos ustedes que están aquí conmigo, compartiendo esta tarde. Como bien decía el maestro Inocente, el libro es un libro objeto. No puedo decir que es solamente una edición de papel. Los que hayan tenido la oportunidad ya de abrirlo, de leerlo, o que estén en vías de hacerlo, creo que no se van a arrepentir. La realidad es que la manufactura de este libro es la traducción, bueno, es mi traducción de los relatos del maestro Alfonso. Es la materialización de mi preconcepción, porque si bien todos podemos tener en la mente alguna imagen, alguna ilustración que nos evoque después de leerlo, la realidad es que en este caso es una traducción que hicimos
porque fue todo un trabajo en colaboración con el maestro Alfonso. Y todo nace a partir de esta casa, de esta portada, esta pieza, que los que hayan tenido alguna aventura por el barrio de Santa Ana pueden darse cuenta que ya, o quizás muchas personas me han dicho, esta casa ya la he visto antes. Entonces, si no logran identificarla, les recomiendo que se den por ahí un recorrido por Santa Ana y quizás logren descubrir dónde se encuentra. ¿Dónde está? El libro de Relatos Salvajes de Santa Ana nace a partir entonces de lo que es esta casa. Y no es solamente la portada, ¿no? El trabajo de la ilustración y el diseño como tal nace también con lo que es el logo o la marca de Ediciones Gozoso. Que El osito. Ediciones Gozoso, el osito que tenemos aquí en la parte de atrás, o que tenemos creo que aquí en Al la frente pantalla, igual, ahí está en la al pantalla. frente también, es en sí, es el corazón, ¿no? Es la nueva editorial y don Alfonso es el oso gozoso. Ah, ahí está la Don imagen. Alfonso es el oso gozoso, ¿no? Entonces, es una traducción también como decía don Inocente, ¿no? No es solamente, es un libro lleno de sentimientos también. Entonces, todo aquel que se aventure a abrirlo, a leerlo, se va a dar cuenta que no es simplemente una ilustración y ya está, es un libro objeto, es algo que está hecho con mucho cariño, con mucho detalle, y van a poder ver, creo que por ahí les dejé una presentación donde tienen alguna que otra imagen, si me hacen favor por ahí de irla pasando, ¿sí? ¿Hay una presentación? Sí, de todos los cuentos, realmente están hechos con mucho cariño, con mucho amor. Hay mucho empeño, hay mucho detalle. Si bien puede ser Relatos Salvajes de Santa Ana o Santana, la realidad es que cada quien vamos a interpretarlo como mejor nos convenga, ¿no? O sea, Relatos Salvajes de Santa Ana no precisamente puede ser un barrio, el barrio campechano, o puede ser un barrio imaginario, no lo sé, ya don Alfonso nos dirá qué es lo que él perseguía con esto, pero en todos los relatos se van a dar cuenta que el libro está lleno de detalles minuciosos, no solamente en la historia, sino que la materialización con la ilustración era lo que yo trataba también, ¿no? de dejar aquí, que el lector pudiera gozar y pudiera vivir a través de estas ilustraciones parte del contenido. Si bien la historia también va pasando en nuestra mente, el apoyo visual es también de gran ayuda, ¿no? Nos ayuda a ubicarnos en el contexto. No sé si por ahí alcancen a ver los demás algunas imágenes de lo que van a encontrar. En esa presentación, ahí tenemos parte, ¿no? De lo que es el osito Ediciones Gozoso. Esa es la casa como tal. Ojalá se den la aventura de encontrarla. Y pues a través de estas más de 15 ilustraciones, espero que los que tengan la oportunidad de leerlo tengan o les ayude esto a poder ubicarlo, ¿no? La idea es que pasen un momento muy agradable, que lo disfruten y que puedan sentirse, los que quieran sentirse identificados con lo que es Relatos Salvajes de Santa Ana, si también compartieron parte de estas vivencias, y si no, pues que estas ilustraciones les ayuden a trasladarse a las historias. No sé, ¿alguna otra pregunta, duda, algo? Maravilloso. Se Estaba abre, tratando de ver las ya abrimos imágenes, ahí creo que ahí van a... se abre así Ya abrimos la sesión de preguntas. La sesión de A ver, participación. participación. ¿Quién es a la mano? ¿Sí están las ilustraciones? ¿Se pueden apreciar? A ver, ahorita lo vamos a ver en pantalla. Para que vean este trabajo exquisito. Porque al final esto es la materialización de lo que yo podía traducir, ¿no?
pero creo que todos en nuestra mente nos vamos haciendo una idea muy diferente. Sí, y a la lectura, irse adentrando en ello, ¿no? Claro. Lo interesante aquí es ese punto que comentaste, que fue un trabajo colaborativo con el maestro En Alfonso, esa conjunto. esencia, ese sentimiento trasladado en una imagen. Nosotros como diseñadores, una de nuestras tareas es hacer... Somos como médicos de la sociedad, podría decir. Suena quizás muy egocéntrico, pero nosotros hacemos traducción de lo que la persona nos pide, ¿no? Su sentir. Entonces la tarea es esa, cómo podemos traducir en imágenes, cómo podemos, no solo en palabras, ¿no? Sino de una manera visual, sin letras, todo aquello que la persona quiere plasmar también, Sí, ¿no? claro. Y en conjunto, porque obviamente es a partir de los relatos de don Alfonso, y no solamente fue de los relatos, sino también teníamos, él me mostró objetos, esculturas, y a partir de estas piezas también surge lo que es la imagen Ah, de Ediciones Gozoso. O sea que no es simplemente, pues hoy me voy a poner a ilustrar y hay una inspiración como tal, ¿no? aislada, individual, ¿no? Sí, no, porque también a partir de lo que uno va leyendo, yo me iba imaginando, ¿no? Yo me iba imaginando un Santana y luego hacíamos este ejercicio de platicar con don Alfonso y decirle, yo me lo visualizo así, no sé si esa es la idea, ¿no? Mi visualización. Y él me decía, no, adelante, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que exista una postura muy independiente a la mía. Entonces hay muchos Santanas en la mente de cada uno. Exacto, totalmente, dependiendo de su experiencia, su vivencia, ¿no? Claro. Totalmente. Pues, ¿se están viendo las imágenes? Sí, acá está. Sí, entonces se van a dar cuenta que tenemos desde algunas ilustraciones que podrían parecer muy tiernas, muy sencillas e inclusive infantiles, y luego nos vamos a topar con algunas ilustraciones que quizás algunas personas hasta miedo nos puedan dar, ¿no? Sí. Sí. A lo mejor en mi interpretación era más tétrico, me lo imaginé aún más tétrico de lo que realmente era. No lo sé, ya ustedes lectores me dirán. Y esta, por ejemplo, ¿no? ¿Se aprecia, hermano? Entonces tenemos el contraste, ¿no? De una casa y luego de una versión más fantasmagórica. La otra, esta. Sí. Interesante realmente. Pues, ¿qué más decir? De verdad, un buen trabajo, se ve ese trabajo colaborativo, ese trabajo de acompañamiento, y no solamente desde una parte, sino compartido. Y además toda la libertad que le dejaste, maestro Alfonso, ¿no? Lúcete, Como a todo artista hay que como todo dejarlo libre. artista. Y ahí está el resultado Me dejó realmente. ser. Exacto, Me y ahí dejó está el ser. resultado. Pues muchísimas gracias, doctora. Realmente estamos disfrutando estas imágenes ahí que se están viendo en pantalla, y pues ya en el libro también correspondiente, Sí, y se ¿no? van a dar cuenta que el formato es muy diferente al tradicional, a lo que estamos acostumbrados a ver por aquí, ¿no? Sí. O sea, tenemos Sí. un libro en formato italiano, media carta, que normalmente evoca lo que es un cuento para niños, pero ya ustedes me dirán si es un cuento para niños o no. ¿O no? Exactamente. Total, pueden enseñarlo nuevamente aquí. Es Ahí aquí va. está, media carta, formato italiano, ¿no? Porque a mi parecer al momento de tomar las ilustraciones de don Alfonso, yo lo vi Está. tal cual, ¿no? O sea, este es Acomódalo. el formato para niños, ¿no? Mira. Y uno dice, bueno, ¿por qué este formato, no? De hecho hubo mucha crítica, mucha pregunta al respecto, ¿no? Y yo también soy una ávida coleccionista de cuentos para niños. Entonces, al momento de tener los relatos de don Alfonso entre mis manos, la primera forma en la que yo lo imaginé es que fuera algo que pudiéramos llevar con nosotros, algo pequeño, algo portable, porque este formato permite que uno se acurruque en cualquier rincón de la casa, lo lleve consigo y Cómodamente. cómodamente, y aparte la interacción, o sea, la interacción, la experiencia estética que la persona tiene con respecto al objeto también es importante,
porque nos permite adentrarnos a la historia. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué más podemos decir? Pues maestro Alfonso, por favor, Perfecto. lo escuchamos Bien, con todo gusto. pues ya Selma y el maestro Inocente nos han dado una cátedra de diseño y de crítica literaria. Me parece que ambos expositores son algo más que amigos, ¿no? Son profesionales en cada una de sus artes. Selma pues es muy joven y evidentemente no coincide con el tiempo en que yo narro la historia, las historias. Una cosa es la prehistoria y otra es la historia. Exactamente. Soy comediante. Y en la era paleontológica en Que tú en narras. la que me ubico, pues teníamos luz unas cuantas horas al día, no había televisión, la radio era lo único, radio de transistores con sus baterías. Entonces, se tenía que hacer gala de una gran imaginación para jugar. Y bueno, parte de esa estrategia ya la dilucidó Inocente. Efectivamente, en ocasiones ahí me distancio del texto, en otras ocasiones me convierto en el niño malo que tira brojazos en la escuela. En otros soy un observador, como dice Nafus, ¿no? Es decir, el escritor se ubica en muchas perspectivas y estoy observando a mi abuela, a mi madre, mi hermano, en fin. Intento en todo caso también, y eso debo decirlo con honestidad, sí ejercer eso que le llaman ficción literaria. No quiero ponerme a hacer una radiografía del texto y decir aquí es verdad y aquí es mentira, porque entonces no tendría sentido la literatura, ¿no? Aludiendo al texto, al escritor más bien, que señala Inocente, García Márquez, hay que recordar que mucha gente dice Macondo es donde nació, ¿no? Bueno, sí y no. En realidad, Macondo es un imaginario, ¿no? Es un pozo de imaginación. Entonces, lo mismo sucede con los relatos y un amigo me recriminó que al haber escrito mal el nombre del barrio de Santa Ana. Y en realidad el libro no está en ese sentido escrito para hacer la historia o la crónica del barrio de Santa Ana, sino de ese barrio imaginario y lo es, porque el barrio de Santa Ana que yo conozco hoy día no tiene nada que ver con el barrio aquel de hace más de 30 años, no más, como dijo Inocente, medio siglo. Entonces, este barrio necesariamente tenía que ser un barrio imaginario, y ese barrio es Santa Ana, no Santa Ana, sino Santa Ana, jugando con esta equivocación del nombre, ¿no? Aparente. Bien, entonces yo me voy a permitir leer un texto, todos los textos son breves, que le decía a Inocente hace un momento, no sabía cuál leer, todos me gustan, y hay algunos que tienen palabrotas y otros que no. Y el único que no tiene palabrotas es el primero. Resulta que hoy, buscándole una película a mi hermana en el Netflix, la primera opción fue una película que se llama precisamente Cangrejos Negros. Así se llama la película. Hoy salió en Netflix como ya la... Mira, coincidencia. Entonces dije, no, pues hay que leer. Hay señales Hay divinas. señales. Exactamente, Hay señales. En este caso son señales digitales. Exactamente. Y entonces, pues dije, pues leamos Cangrejos Negros, que fue un texto que revisó
bastante a fondo Solares, nuestro maestro, coordinador de la coordinador Academia. de la Academia Literaria de Campeche, y que incluso lo seleccionó para estar en un libro que se llama Los Misterios de Campeche, donde escriben todos los escritores de la Academia que habían concluido, y editado por Miguel Ángel Porrúa, editores. Así que bueno, voy a leerlo. Cangrejos Negros. Todo comenzó al final de año y con la llegada de los últimos ciclones de la temporada. En mi barrio, los huracanes eran motivo de regocijo para la chamaquería y cosa común para los grandes. A diferencia de otros lugares del mundo, los temporales eran causa de alegría entre los chicos de las calles que compartíamos alguna esquina con las Zacatecas. Pasados los primeros aguaceros, de un patio desconocido emanaba un río de agua cristalina que nos permitía jugar con las bateas de lavar ropa, convertidas en cayucos, piraguas, decía un chico colombiano llegado quién sabe cómo a nuestro barrio, con las que sorteábamos varias calles transformadas en canales caudalosos por el exceso de lluvia. Cosas del buen tiempo, decía mi abuela María, yerbatera, curandera por amor propio y por razones nunca conocidas, gran amante del Club Atlas de fútbol. Como yo tampoco sé nada de fútbol, me extrañaba cuando alguien preguntaba ¿por qué le va al Atlas? Mi abuela M, así me gustaba decirle delante de sus pacientes para sentirme importante. Tuvo una amiga que llegó a Campeche como Adelita durante los últimos años de las revueltas campesinas que derrocaron al régimen de Díaz. Mariquita era yaqui y cuando la conocí sobrellevaba digna su destierro y ancianidad. Se vestía como la soldadera de la famosa foto de Casasola, en la que se ve a una mujer mexicana colgada de un vagón de tren y en posición amenazante. Dicen que la imagen, como muchas otras, fue un estudio fotográfico y no espontáneo, pero vaya usted a saber. Lo cierto es que Mariquita y mi abuela María eran muy amigas y apasionadas yerbateras. Con frecuencia discutían qué era mejor para curar los males de la gente, que si el maguey morado era lo mejor para el dolor de oído, que si el guarumbo era el mejor sustituto de la marihuana, a falta de marihuana, por supuesto, que si el abrojo sembrado en el fondo del patio era el mejor remedio para impedir el paso del mal viento, que si la albahaca untada con alcohol de 90 grados curaba las paperas, sobre todo si éstas te bajaban de los cachetes a los huevos, que si el mejor té para dormir era una infusión de hojas de naranja agria con manzanilla, que nada mejor para curar la viruela que pinchar las pústulas con espinas de limón y rociar violeta en la herida. Nada sustituía un emplasto de naranja agria y sal con manteca de cerdo untado en papel de estraza y puesto como un curita en el chuchuluco más cabrón de la comarca. Y cómo olvidar el collar de limones para sanar la insistente tos de perro
que asolaba al barrio de vez en vez. El collar era colocado en algún perro de la calle, y si al secarse los limones andaba como Juan por su casa rozagante de salud perruna, entonces era la prueba palpable de la eficacia del remedio. Todo transcurría en aparente normalidad en aquellos días de ventarrones y aguaceros persistentes, hasta que en algún patio anegado apareció el primer cangrejo. Sin que supiéramos de dónde, mientras más llovía, más cangrejos aparecían en los patios y en las calles del barrio. Eran unos cangrejos enormes, negros y agresivos. Yo conocía la actitud tímida de los cangrejos de mar. Eran huidizos y evitaban enfrentarse contra la batería de piedras con que los combatíamos sin piedad, triturándolos inmisericordes bajo la fuerza de nuestros poderosos batallones armados de piedras redondas y duras como el acero. Daba asco y tristeza ver sus cuerpecitos reducidos a un montón de masas deshechas por nuestra furia de niños convertidos en titanes de 9 años. Pero los cangrejos negros no. Ellos no huían, se levantaban como bulldozer en sus patas traseras y con toda la agresividad posible intentaban embestirnos blandiendo sus poderosas tenazas. Como un ejército espartano en perfecta formación de ataque y defensa, su despliegue era digno de admiración. Tan luego nos asomábamos a los patios, de inmediato tomaban posición entre las plantas, sobre las piedras. Algunos se colgaban de las ramas de los arbustos y nos miraban fijamente a los ojos. Al menos eso creíamos nosotros, que nos veían directa y tercamente a los ojos, y sus ojillos eran negros y sin vida. Parecían un ejército demoníaco de alacranes gigantes y siniestros, y a un toque de clarín que solamente oían ellos, acometían sobre nosotros a una velocidad inusual para un bicho tan pequeño. Las escaramuzas duraron varios días y ni ellos ni nosotros cedimos terreno. Había un patio en donde nos enfrentábamos cada tarde. Antes de salir a la refriega, trazábamos estrategias contundentes de destrucción masiva. Atacar desde los altos de los árboles con enormes piedras y troncos que recogíamos de los solares vecinos. Los saldos de heridos y muertos eran enormes. Las bajas de cangrejos negros eran terribles, pero invariablemente al día siguiente sus ejércitos ya tenían reemplazo. Era como el sitio de Stalingrado. Nadie cedía en esa sorda guerra entre nosotros, defensores del territorio, y los invasores cangrejos negros. La inexplicable aparición de esas hordas bárbaras de crustáceos nos espantaba el sueño, y en nuestros cuarteles se sudaba temor y ansiedad al no encontrar una solución final al ataque persistente de la cangrejera. Alguien sugirió la asistencia de perros. En esos tiempos en mi barrio existían cientos de ellos, y por alguna extraña compasión, quizá movida por el miedo o por el fragor de la guerra empantanada, no habíamos considerado la ayuda del mejor y quizá único amigo del hombre. Pero los perros no sirvieron de mucho, e incluso fueron nuestras primeras bajas. Algunos quedaron con el hocico en añitos, con los ojos reventados, con la lengua partida, con los belfos desgarrados. Estas nobles bestias, que no obstante eliminaron a cientos de enemigos, fueron destazadas por las hordas invasoras, y el alto mando decidió retirar a la infantería de perros y diseñar nuevas estrategias de lucha. Nos resultaba
insoportable ver sufrir a nuestros amigos. Una de esas noches de desasosiego, recordé que estando de vacaciones en Palenque, en alguna revista Tan Life en español, había leído y visto algunas fotografías de la guerra de Vietnam. En especial, recordé unos aviones rociando un gas que se llamaba napalm. El nombre no se me olvida, porque siempre me ha parecido una palabra simpática y dulce. Y durante un tiempo jugué a construir frases con ella. ¿Sería tan amable de darme 3 taquitos de napal sin cebolla? ¿Me sirve un jugo de napal con plátano? 2 tamalitos de napal con mucho tomate, por favor. Claro que el napal no es nada de eso. Por lo contrario, es un gas letal, demoníaco, que al contacto con el oxígeno incendia todo cuanto toca hasta convertirlo en cenizas. El Comando Central aceptó mi propuesta de elaborar un plan de exterminio definitivo. Rociaríamos con fuego purificador a los cangrejos negros para devolverlos al infierno de donde vinieron. Para ello, mandaríamos un pequeño señuelo, un regimiento menor de gallinas que atraerían al enemigo hasta un solar cubierto por una enmarañada red de restos de árboles, arbustos y basura colectiva de los vecinos. Allí culminaríamos el ataque final. Los cangrejos negros, enredados en la maraña mortal, no tendrían ninguna posibilidad de escape. El plan Gallina Rostizada, GR en nuestro código militar, fue mantenido en el más estricto secreto hasta el día de su aplicación, un sábado de bando, el día D de nuestra guerra. Con las mamás y papás en pleno carnaval, tuvimos todo el tiempo del mundo para minar el terreno con gasolina, diésel, chapopote, petróleo crudo y todo material flamable que se cruzó en nuestro camino. Las gallinas complacieron con su misión de carnadas de sacrificio y lograron el objetivo, atraer a los cangrejos negros a la trampa mortal. Pacientes esperamos a que los cangrejos negros se entramparan en el campo escogido por nuestro departamento de inteligencia para llevar a cabo la bonita labor quirúrgica de exterminio total del extraño invasor. Aquello fue dantesco cuando desatamos el infierno. No había ninguna posibilidad de escape para el enemigo. Si intentaban romper el cerco, nuestros garrotes cavernícolas los apachurraban sin piedad. Poco a poco el fuego cumplió implacable la única tarea que sabe cumplir todo cuerpo material. Fue deglutido por las llamas que, pasadas unas horas de su encendido, alcanzaban alturas de 3 y 4 metros, según soplase la intensidad del viento. Al cabo de unas horas, el plan GR concluyó con éxito y de los hostiles cangrejos negros solo quedaron pequeños e irreconocibles pedazos de carbón que se desvanecieron bajo el aguacero que se desató al caer la noche sobre el yermo campo de batalla. El tiempo que duró el sitio de Stalingrado, mi abuela no dejó de observarnos en silencio. De vez en cuando movía negativamente la cabeza y se retiraba a sus labores agrícolas. Al concluir el día D, mi abuela, M, solo nos dijo: han de saber que esos cangrejos no venían del infierno,
sino de la ría de San Francisco, que se desbordó por la demasía de lluvias. Ojalá hayan entendido el mensaje de la naturaleza. No somos más que unos pobres bichos sobre la faz de la tierra, que en cualquier momento podemos entrar a una dimensión que no es nuestra. Y entonces corremos el riesgo de ser aplastados por otro bicho mejor dotado o más sanguinario y cruel. Recogió su envoltorio de hierbas y se dirigió a la casa en donde la esperaba su amiga Mariquita para otro debate acerca de la eficacia maravillosa de la herbolaria local en la cura de las enfermedades que azotaban cual huracanes a los santaneros por aquellos tiempos. Bien. Bien. Bravo. Excelente, maestro. Pues este es el texto, el libro, Relatos de Santana, y bueno, faltan 6 pequeños relatos más en donde ustedes podrán pues encontrar algunos motivos de anécdota y de vivencias personales o colectivas o quizá inventadas. No me acuerdo muy bien cuáles sí, cuáles no, pero el caso es de que uno de los ejercicios que nos enseñaron nuestros maestros es el ejercer el criterio de libertad del pensamiento. Viene la idea, viene la memoria, viene el recuerdo, y a veces llega lleno de tinieblas, lleno de imprecisiones, pero llega. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez a propósito de este escritor que menciona Inocente, y que por supuesto para nosotros los latinos es paradigmático, puesto que se le adjudica ser el creador de todo un género que es el realismo mágico. Y que bueno, lo entrevistan y le preguntan que cuándo dejaría de escribir, y él contestó que dejaría de escribir cuando ya no tuviera memoria, cuando ya no recordase cosas. Y efectivamente, tiempos después contrae una enfermedad cognitiva que le va borrando la memoria y el escritor deja de escribir hasta su muerte. Bien, pues aquí está Relatos Salvajes. Gracias, Luis, por acompañarnos. Luis es nuestro gurú académico. Por él conocimos este espacio maravilloso. Selma Fowell, gran amiga, una talentosísima académica, a su corta edad ya es doctora en Derechos Humanos. Inocente Alcudia, que aparte de ser un excelente académico, como lo fue en algún tiempo, un excelente alumno, amigo de toda la vida, escritor, ensayista, poeta, como dijo Luis. Yo sigo insistiendo que ojalá Ediciones Gozoso publique la primer novela de Inocente Alcudia. Él es un maravilloso escritor, narrador, y yo creo que se lo han dicho muchos, ¿no? Y bueno, yo no pierdo ocasión de repetírselo, aunque él insiste en ser poeta. Es un buen poeta, definitivamente. Su último libro de Candela habla de un talento magistral para hablar de un tema tan complicado como es algunos lugares de la vida nocturna y unos personajes de esa vida, y convertirlo en poesía pura. Entonces, indudablemente, pero creo que quizá como escritor, quizá no llega a vender los 100 libros que repartimos nosotros el primer día, pero quizá alcance Borges y el primer día venda 27 novelas. O que no lo sabemos, a lo mejor, y también le hace la competencia a Flor Salvador, ¿no? Así que bueno, creo que hasta aquí llegamos nosotros. Parece ser que estamos en tiempo. Si hubiese un comentario que Luis quisiera leer, alguna pregunta. Más que nada, José Bien. Raí, por ejemplo, Bien. dice: gracias por contar con este tipo de eventos académicos y culturales. Felicidades a los ponentes. Luis Martínez,
Excelente espacio, muchas felicidades al autor y la ilustradora por su gran trabajo, que continúen los éxitos. José Isidoro Ramos, bueno, ese no se escucha, espero que lo hayas logrado percibir, José. José Isidoro es un guitarrista de ahí de talla internacional. creo que tuvo problemas de conexión. Él vive en el norte del Pues país. ahí está, nos está viendo. Kiara Valentina, Saludos, muchísimas Isidoro, por cierto. muchísimas Saludos, felicidades. Isidoro, gracias. Elvira Solís Talavera, la está viendo. José Isidoro Ramos, muchas felicidades, amigos. Así sí logró estar Sí logró. sintonizándonos. Qué bien. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por esta participación. Maestro, ¿dónde se puede adquirir Se este puede ejemplar? adquirir en Instagram, en Casa San Pancho. Así, en Instagram entras a Casa San Pancho y ahí está, bueno, hay cientos, miles, pero ahí está también. Ya vendimos 2, por cierto. Oh, muy bien. Ahí le vamos a Borges. Ahí vamos, La poco meta a poco. es alcanzar a Borges. ¿Sí? Sí, claro. O sea, solo está por Instagram. Por Instagram. Sí, Solo- por Instagram. solo por Instagram. Sí, en Casa San Pancho, así. Y allá se pide y se envía. Si está en Campeche, pues ya le damos la dirección para que Puedan ir. vaya a buscarlo. Excelente. Que ha sido muy el bien. caso de varios campechanos y 2 chilangos que extrañamente se presentaron en Casa San Pancho por sus ejemplares. Muy bien. Así que bueno, sí, ahí nos encuentran en Instagram, Casa San Pancho. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Ubiquen su lugar y soliciten el libro, ¿eh? Importante también tenerlo a la mano. Vale la pena. Vale la pena. Pues sin más, muchísimas gracias a ExaTV, Excelencia Administrativa. Gracias, doctora Selma Faubel. Muy amable, de verdad. Bella la ilustración. Bien explicado por qué ese estilo, esa forma, ese trabajo colaborativo. Maestro Inocente, ¿qué más decirle? Como siempre, muy Gracias. atinados sus Yo comentarios. reitero la invitación a que lo lean, a que lo compren, lo quieran, ¿no? Es un libro de aventuras fundamentalmente, ¿no? De niño, ¿no? Es De un niños para libro de niños. Sí, lo pueden aventuras. leer niños. Espíritu Sí, de lo puede leer niños. cualquiera. Sí. No se van a aburrir. Eso sí, con lo que acaba de leer, un relato fue más que suficiente. Selma porque es fresa y fifí, pero bueno. El pueblo bueno y sabio, El todo pueblo lo puede bueno y leer. sano lo puede leer perfectamente Perfecto. bien, ¿no? Diré, hay niveles. ¿sí? Así es. De 10 en adelante, 10 más. 10 más. 10 Bueno, más. bueno, pues realmente muchísimas gracias. Gracias a todos. Ceci, como siempre buscando estos espacios, estos momentos, no solo la parte académica, también la parte cultural. Hemos platicado mucho de ello, es parte de nuestra misión como escuela, como institución. Recuerda que ahí están las licenciaturas, maestrías, doctorados a sus órdenes. Visítenos igual, ahí está nuestra página CECIP para conocernos más. Y muchísimas gracias realmente. Gracias, Luz. De verdad, un excelente programa. Gracias. Que no sea ni la primera ni la última El vez. primero Ahí ya vamos fue, viendo, pero ¿eh? el segundo. Vamos a buscar más de estos Así espacios. es. Gracias de nuevo, Excelencia Administrativa, como siempre, un aliado en trabajo colaborativo. Hemos logrado ahí bastantes e interesantes programas y seguiremos por más. Un gusto, muy buenas tardes, que la pasen muy bien y un buen fin de semana.